Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante complejo. Un tema que está en la intersección de la política, la economía y, por supuesto, el mundo de las criptomonedas. Hoy sí, un tema candente sin duda, y más con figuras como el presidente argentino, Javier Milei, y la candidata presidencial colombiana, Vicky Dávila, en el centro de todo. Exacto. Y lo más interesante es que vamos a analizar esta situación a través de un comentario de audio. Un comentario que realmente plantea algunas dudas serias sobre Dávila, Milei y sus estrategias económicas. Suena que hay mucha tela que cortar ahí. Muchísima. Y bueno, para empezar, creo que es importante que hablemos de la polémica aventura de Milei en el mundo cripto, ¿no? Sí, definitivamente. Recordemos que Milei, con su enfoque libertario, lanzó una criptomoneda. Se llamaba Goxic Hyperlation y prometía ser una alternativa a la moneda argentina en medio de la hiperinflación. Pero bueno, la moneda se desplomó. Y claro, las acusaciones de estafa nos hicieron esperar. Estafa. Sí, es una palabra fuerte. El audio no se anda con rodeos al usarla. Pero más allá de la etiqueta, ¿qué implicaciones reales tuvo esto? Lo que el audio realmente resalta es la vulnerabilidad de la gente, especialmente los más vulnerables en mercados criptos sin regulación. Claro. Mucha gente invierte con la esperanza de ganancias rápidas, pero terminan perdiendo sus ahorros. Es como una repetición del escándalo de la pirámide de Mche en Colombia, ¿no? Miles de personas perdieron todo. Desafortunadamente sí, es un patrón que se repite. Y este caso, pues, nos obliga a preguntarnos, ¿estaba Goxic Hyperlation mal diseñada desde el principio? ¿Hubo manipulación del mercado? ¿O simplemente Milei subestimó los riesgos de este tipo de emprendimientos? Es que prometer una solución rápida a la hiperinflación con una criptomoneda suena demasiado bueno para ser verdad. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la figura de Vicky Dávila y su conexión con Milei. Que el audio revela que Dávila tiene como asesor económico a Axel Kaiser, la misma persona que está estrechamente vinculada a Milei y es un ferviente defensor de las criptomonedas. Es irónico, ¿verdad? Porque Dávila ha criticado públicamente las criptomonedas comparándolas con esquemas piramidales, pero al mismo tiempo tiene un asesor que las promueve activamente. Incluso hay un fragmento de audio donde Dávila presenta a Kaiser como un teso en economía. Qué contradictorio. ¿Qué nos dice esto sobre la posible influencia de Milei en las políticas de Dávila si llega a ser presidenta? Esa es la gran pregunta. ¿Seguiría Dávila los pasos de Milei en el ámbito económico? ¿O su postura crítica hacia las criptomonedas prevalecería? El audio nos deja con la duda, obligándonos a analizar más a fondo las propuestas de ambos. Y hablando de perspectivas, el audio también menciona la reacción del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sí, Petro no se ha guardado nada. Ha criticado duramente a Milei, calificando a Argentina bajo su liderazgo como un casino. Y lo contrasta con el enfoque de Colombia en el crecimiento estable a través de industrias tradicionales como la producción de café. ¿Crees que Petro está simplemente aprovechando la situación para distanciarse de Milei o sus críticas tienen fundamento? Es interesante analizar las motivaciones de Petro. Podría estar buscando capitalizar políticamente el fracaso de Goxic Hyperlation, pero también es cierto que sus políticas económicas difieren bastante de las de Milei. Entonces, podríamos decir que Petro usa la situación de Milei como una advertencia, como diciendo, miren lo que pasa cuando se apuesta por soluciones rápidas y arriesgadas. Es una interpretación válida y nos lleva a una pregunta aún más amplia. ¿Qué nos dice este caso sobre el atractivo global, pero también los riesgos de las criptomonedas? Y cómo las diferentes ideologías políticas influyen en las estrategias económicas, ¿no? Exactamente. Por un lado, tenemos a Milei con su enfoque libertario, apostando por la mínima intervención del Estado y la libertad del mercado. Por otro lado, tenemos a Petro con una visión más intervencionista, buscando regular y controlar ciertos aspectos de la economía. El caso de Milei y Goxic Hyperlation nos muestra que libertarismo económico, aunque atractivo para algunos, pueden tener consecuencias negativas si no se maneja con prudencia. Sin duda. Y esto nos obliga a cuestionar, ¿qué tipo de líderes y políticas económicas necesitamos en un mundo cada vez más complejo? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el futuro de nuestros países. ¿Apostamos por la libertad absoluta del mercado o buscamos un equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social? Definitivamente este audio nos ha dado mucho en qué pensar. Retomando nuestra conversación, me parece crucial destacar la importancia de la claridad moral en las finanzas y la política, tanto para los líderes como para los ciudadanos. Claro, El audio lo enfatiza bastante. sí. Es fácil caer en la trampa de las soluciones mágicas,
especialmente en tiempos de crisis económica. Pero como dice el audio, no existe la plata fácil. Construir una economía sólida y justa requiere trabajo duro, inversiones responsables y sobre todo transparencia. Y aquí es donde la figura de Axel Kaiser, asesor tanto de Milei como de Dávila, vuelve a ser relevante. Está claro, porque él ha defendido las criptomonedas incluso después del colapso de Toxic Hyperlation. ¿Cómo se justifica eso? Bueno, el audio reproduce una cita de Kaiser donde afirma que la criptosfera puede ofrecer esperanza a las personas. Su argumento se basa en la idea de que las criptomonedas pueden ser una alternativa a los sistemas financieros tradicionales. A menudo se perciben como corruptos o ineficientes. Entiendo lo atractivo de esa idea. Mucha gente busca alternativas a la banca tradicional, Sí. pero ¿es realmente la criptomoneda la solución? Y esa es la gran pregunta. Sí. El audio no pretende tener la respuesta definitiva. Lo que nos invita a reflexionar nos presenta los argumentos a favor y en contra, las posibles ventajas y los riesgos evidentes. Y lo hace de una manera accesible, Exactamente. sin tecnicismos abrumadores. Sí, Incluso yo, que no soy experta en economía, puedo entender los puntos clave. exacto. El audio logra desmitificar un tema complejo. Lo pone al alcance de todos. Y al hacerlo nos empodera como ciudadanos para tomar decisiones más informadas. Y para cuestionar a nuestros líderes, ¿no? Precisamente. Para exigirles coherencia entre su discurso y sus acciones. El audio nos recuerda que no debemos aceptar ciegamente lo que nos dicen los políticos. Tenemos el derecho y la obligación de investigar, contrastar información y formarnos nuestra propia opinión. Y hablando de cuestionar a los líderes, recordemos la respuesta del presidente Petro ante la crisis de la criptomoneda de Milei. Sí, Petro ha aprovechado esta situación para diferenciarse de Milei, presentar a Colombia como un país con una base económica más sólida y ética. Sus propias palabras, un país no es un casino, es un pueblo. Es una frase poderosa, ¿no? Sí. Contrasta con la imagen de Argentina bajo el gobierno de Milei, donde las apuestas arriesgadas en criptomonedas parecen haber tenido un impacto negativo. Sin duda, Petro, además de criticar a Milei, también le hizo una invitación peculiar: invertir en café colombiano. Me encanta esa imagen, Petro, invitando a Milei a dejar de lado las especulaciones financieras Sí. y apostar por la producción real, por el trabajo de los campesinos colombianos. Es una forma ingeniosa de promover la imagen de Colombia, un país con una economía más estable y con valores más sólidos. Pero volviendo al tema de las criptomonedas, más allá de la polémica con Milei, ¿qué futuro les depara a estas nuevas formas de dinero? Es difícil predecirlo con certeza. El audio no se aventura a hacer predicciones categóricas. Lo que sí hace es presentarnos un panorama complejo con luces y sombras. Y con la invitación a seguir informándonos, Sí, exacto. a no dejarnos llevar por las modas o las promesas vacías. Y aquí es donde creo que el audio conecta con una inquietud profunda de nuestro tiempo. En la era de la información, donde estamos bombardeados constantemente con mensajes, es crucial cultivar el pensamiento crítico, no solo en el ámbito financiero, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Claro. Debemos aprender a filtrar la información, a contrastar fuentes, a cuestionar lo que nos dicen. En ese proceso de aprendizaje, este audio es una herramienta valiosa. Nos muestra cómo abordar un tema controvertido con rigor sin caer en dogmatismos o simplificaciones. Nos invita a un debate honesto, donde hay espacio para las dudas y las diferentes Y perspectivas. sobre todo nos recuerda que la responsabilidad última recae en nosotros los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Somos nosotros quienes debemos informarnos, analizar, decidir y actuar en consecuencia. Y creo que este audio nos ha brindado las herramientas necesarias para empezar ese proceso. Sin duda. Y bueno, llegamos a la recta final de nuestro Deep Dive. Ya hemos analizado la controversia de Milei, la conexión con Dávila y el debate sobre las criptomonedas. Ahora, ¿qué podemos esperar a futuro? Pues es difícil hacer predicciones con certeza, pero sí podemos analizar algunas pistas. Por ejemplo, el caso de Milei en Argentina seguramente tendrá un impacto en otros países de la región. Que muchos países de Latinoamérica enfrentan situaciones económicas similares a las de Argentina. Alta inflación, desconfianza en la moneda local, esa búsqueda de alternativas. Exactamente. Y el resultado de la apuesta de Milei por las criptomonedas, que como vimos no fue el esperado, podría generar cautela en otros líderes que consideraban estrategias similares. O al contrario, podría impulsarlos a buscar otras alternativas dentro del mundo cripto, pero con mayor regulación y control. Es una posibilidad. Lo cierto es que este caso ha evidenciado la necesidad de un debate serio sobre el papel de las criptomonedas en la economía global. No podemos ignorar su potencial, pero tampoco subestimar sus riesgos. Totalmente. Y volviendo a Colombia, ¿cómo crees que este escándalo podría influir en la campaña de Vicky Dávila? La conexión de Dávila con Axel Kaiser, asesor también de Milei, sin duda generará interrogantes entre los votantes. ¿Hasta qué punto las ideas de Milei, que muchos consideran radicales, influirían en las políticas de Dávila si llega a la presidencia? Esa es la pregunta clave.
Y el hecho de que Dávila haya criticado públicamente las criptomonedas mientras tenía un defensor de las mismas como asesor, podría afectar su credibilidad. Sin duda. La coherencia entre discurso y acciones es fundamental para cualquier líder político, y en este caso la contradicción es evidente. El audio que hemos analizado lo señala sin rodeos, y eso es algo que los votantes colombianos seguramente tendrán en cuenta tomar su decisión. Pero también es importante recordar que el contexto colombiano es diferente al de Argentina. Colombia no tiene la misma crisis económica e hiperinflación. Cierto, y eso podría jugar a favor de Dávila. Podría argumentar que las políticas de Milei no son aplicables a la realidad colombiana. Sin embargo, la sombra de la duda ya está sembrada. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Cómo evaluamos a nuestros líderes políticos? ¿Qué criterios debemos tener en cuenta más allá de las promesas y los discursos? Es una pregunta crucial en cualquier democracia, y creo que este caso nos da algunas pistas. Debemos fijarnos en la coherencia de sus acciones, en la solidez de sus equipos, en su capacidad de análisis y respuestas ante situaciones complejas. Y no olvidemos la importancia de la ética, la transparencia y el compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos. En un mundo donde abundan las soluciones fáciles y las promesas grandilocuentes, es fundamental mantener una mirada crítica, informada y responsable. Totalmente de acuerdo. Este deep dive nos ha llevado a explorar las complejidades del mundo de las criptomonedas y la política, pero también nuestra propia responsabilidad como ciudadanos a la hora de tomar decisiones informadas. La información es poder. Informémonos, cuestionemos, analicemos y participemos activamente en la construcción de un futuro más justo y sostenible. Excelente punto final. Muchas gracias por acompañarnos en este apasionante viaje de conocimiento, y si quieren seguir explorando la realidad colombiana y latinoamericana, les recomendamos que se suscriban al canal de YouTube Voces de Colombia, donde encontrarán más análisis y debates como este. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún episodio.